fuck are you speaking to? Oh shit, here we go again. Hola a todos, en este video vamos a explorar a los 5 personajes más sangrientos y despiadados que Rockstar Games ha creado. Rockstar Games es mundialmente reconocida por crear mundos inmersivos y una atención al detalle que pocos desarrolladores logran igualar. Pero además de eso, también nos ha presentado personajes oscuros, perturbadores y extremadamente violentos. Algunos de estos personajes llevan la brutalidad a un nivel completamente nuevo. Ponte cómodo y prepárate. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para más videos como este. Lionel Starkweather es el principal antagonista de Manhunt, un juego que redefine los límites de la violencia en los videojuegos. Starkweather es un exdirector de cine caído en desgracia que se dedica a producir películas snuff extremadamente gráficas y sádicas. They're using them as bait, Cash. Bait. I know. I can hardly believe it myself. Each time they spot you, these war dogs are going to execute one of your beloved family. Como arquitecto de las brutales cacerías humanas que protagonizan el juego, Starkweather es una figura aterradora que disfruta viendo morir a otros. Lionel Starkweather obliga al protagonista, James Earl Cash, a participar en su perturbadora visión artística. A través de cámaras ocultas, documenta cada enfrentamiento, exigiendo que tengan un impacto visual intenso para sus producciones. Starkweather muestra una obsesión enfermiza con cada acto de violencia, alentando a sus cazadores a utilizar armas como machetes, cuchillos y sierras eléctricas para causar el mayor daño posible. Es un narcisista con una obsesión enfermiza por la sangre y la muerte. No siente empatía por sus víctimas y ve el sufrimiento humano como una forma de arte. Aunque nunca actúa directamente, su influencia se siente en cada acto de violencia dentro del juego, consolidándolo como uno de los villanos más sádicos de Rockstar. Trevor Phillips. Trevor Phillips es, sin duda, uno de los personajes más violentos, impredecibles y caóticos que Rockstar ha creado. Desde su primera aparición en GTA V, Trevor deja claro que no hay límites en lo que está dispuesto a hacer. Criado en un ambiente hostil en Canadá, su infancia problemática lo moldeó en un hombre marcado por la ira y el desprecio absoluto por las normas sociales. Trevor ve la violencia como un medio para expresarse, pero también como un entretenimiento. Trevor participa en uno de los momentos más controvertidos del juego, la tortura explícita de un prisionero. Con métodos como electrocución, extracción de dientes y golpes brutales, Trevor realiza cada acto con un escalofriante nivel de disfrute, mientras los jugadores son obligados a interactuar con las herramientas de tortura. Fuera de las misiones principales, Trevor también es conocido por matar sin motivo, incluso a personajes que no representan una amenaza. Su mente está completamente desquiciada. Es incapaz de sentir remordimientos, disfruta del sufrimiento ajeno y su naturaleza violenta no distingue entre enemigos, aliados o incluso inocentes. Esta mentalidad lo hace no solo peligroso, sino también aterrador, ya que nunca sabes cuál será su próximo movimiento. Micah Bell aparece al principio de Red Dead Redemption 2 como un desagradable y aparentemente reacio miembro de la banda. Sin embargo, a lo largo del juego, los jugadores descubrirán que es algo más que un miserable de pacotilla. La primera vez que Micah muestra su verdadera maldad y falta de moralidad es cuando Arthur lo rescata de una celda en Strawberry, y en lugar de huir mata a tiros a muchos agentes de la ley simplemente para recuperar sus preciados revólveres, matando también al hombre que los tenía, junto con su mujer. Hey, skinny Micah, it's Norman. Oh, you always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me a minute, Arthur.
had something of mine. My guns. También existen teorías interesantes sobre su implicación con la desaparición del perro llamado Caín, que aparece en el capítulo 3, en el campamento de Clemens Point. Micah muestra desprecio hacia Caín. Hay momentos en el juego donde lo vemos actuar de manera cruel, lo que encaja con la teoría de que podría haber eliminado al perro para siempre. Eddie Lowe, un personaje secundario en GTA IV, logra dejar una huella imborrable a pesar de su breve aparición. Este inquietante personaje deambula por Liberty City, destacando por su comportamiento errático y su obsesión con la violencia, lo que lo convierte en uno de los personajes más perturbadores de la franquicia. En sus dos interacciones con Nico, Eddie menciona actos atroces que involucran ataques y otros delitos graves. Con un tono despreocupado e infantil, describe sus acciones con un nivel de detalle que resulta profundamente perturbador. You know that you can hear accents when people scream? I can tell what borough people are from just by hearing them scream. I've heard enough Alderney accents tonight. Oh God! Oh God! Su historia termina cuando Nico lo enfrenta, pero no antes de dejar claro que Eddie disfrutaba causando daño y parecía vivir exclusivamente para ello. Well, Mrs. Smith, Eddie's taken your star son, your prized little quarterback, and f***ed him in the ass, and then tied him up, strangled him into knots. And your daughter? Your pretty little daughter, Mrs. Abraham? And he's ripped out her intestines just to see if he could feel anything. And you know what? He couldn't. Yeah, he couldn't. Eddie es el epítome de la locura y la perversidad. Su comportamiento errático y su forma de expresarse lo convierten en un personaje inquietante que representa el lado más oscuro del universo de Rockstar. Run away from me. En Red Dead Redemption 2, uno de los encuentros más perturbadores del juego es el de Edmund Lowry Jr., un asesino serial que aparece en una misión secreta. A diferencia de otros criminales en el juego, Edmund no busca dinero ni poder, sino que actúa por una oscura fascinación con la violencia, así como deja plasmado en una de las rocas donde se encuentra una de sus víctimas. Encontraremos 3 escenas del crimen repartidas en el mapa. Cada una contiene restos humanos y pistas que llevan a la guarida de Edmund. Al examinar estos lugares, podremos recolectar fragmentos de un mapa rasgado, que al completarlo revelaremos la ubicación exacta del asesino. Edmund es un psicópata puro, con una teatralidad que amplifica su carácter aterrador. Durante su enfrentamiento con Arthur, se burla de él, mostrando que no teme la muerte y considera sus crímenes como una forma de arte. Su sadismo y su falta de remordimientos lo convierten en uno de los personajes más perturbadores del juego. Su final concluye cuando Lowry ataca al sheriff, lo que no nos quedara de otra que dispararle, así terminando con él de una vez para siempre. Going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice. And fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. At least, no one's found it nice so far. Maybe you'll be the first. Who's talking now, huh? Okay, boy.
fella been... Well, it ain't nothing to us. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar, to that broke-down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. You remember that, my friend? Sure I shall. You are a frightening fella. I'll behave, sir. I'll behave as expected. You better. I'll get you a lawyer, don't you worry about that. Get in that cell, calm as you be. Get him off me! Get up there!